Amén. Entonces, vamos a Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. Y déjame orar para empezar esta palabra. Amén. Señor, damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amas. Gracias porque eres firme, Señor, con nosotros. Y nos lleva, Señor, a que vengamos a ti. A pesar, Señor, aún de nosotros mismos, podemos nosotros descansar en tu bondad, en tu misericordia. Y te pedimos, Dios, que podamos venir a ti, Señor. Oramos dándote gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Marcos 11:27. Y no sé a ti que veas en tu vida de manera directa algo que nosotros hemos estado platicando ya desde hace un tiempo, mi esposa y yo, y es que decíamos, qué difícil es para la gente someterse a las autoridades. Hace tiempo, así cuando yo todavía era niño, apenas unos días, y todavía se podía escuchar que el papá le decía al maestro, ¿no? Usted tiene la autoridad para jalarle las orejas y no se porta bien. Y ahorita vemos gente que hasta a la policía de tránsito, no a la misma policía, y no voy a justificar, claro que ha habido una mala representación de la autoridad, pero es difícil este trato con la autoridad. Y vamos a ver aquí cómo los fariseos, los principales de la sinagoga, del templo, vinieron con Jesús y le rebatieron, y le discutieron hacia Jesús cuál era su autoridad y por qué venía. Así que pues podemos decir que eso no es nuevo, ¿no? Esto que les decía del irse contra la autoridad. Pero lo que vamos a ver es que cuando la autoridad viene de Jesús, nosotros podemos tener dos posturas. O somos indiferentes a la autoridad de Jesús, o somos comprometidos con la autoridad de Jesús. Y nuestro compromiso tiene que ver con qué es lo que nosotros tenemos claro respecto a la persona de Jesús y al conocimiento de la autoridad de Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacer es ¿estoy permitiendo que la autoridad de Jesús entre en mi vida? ¿Estoy dejando que su autoridad limpie mi alma, mi corazón? ¿Estoy permitiendo que Dios gobierne sobre lo que amo? ¿Estoy permitiendo que la autoridad del Señor me permita seguirle, que me someto a su autoridad? Y vamos a ver aquí en este pasaje, en el versículo 27, cómo empieza ese mensaje. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, o sea, Jesús, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Así que Jesús está volviendo al templo una vez más. Acuérdate que estamos ya en estos últimos 6 días de la vida de Jesús. Y bueno, ya aquí ya pasaron 3 desde la entrada triunfal. Y él viene al templo y viene con la autoridad que le corresponde a Jesús. Él viene como el Señor. Y de repente ves este choque entre lo que es una autoridad espiritual, la verdadera autoridad espiritual, y lo que pareciera ser una autoridad institucional, una autoridad religiosa, ¿sí? Fíjate cómo dice que son los sacerdotes, los escribas, los ancianos, lo que era la élite religiosa, la que había venido a Jesús y lo confronta diciéndole, ¿cuál es tu autoridad?
Es como diciendo, bueno, es que nosotros aquí tenemos una autoridad. No, nosotros somos los que dictamos qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo interpretamos la ley. Y tú vienes y haces cosas. ¿Qué cosas estaba haciendo? ¿Recuerdas lo que vimos hace unas semanas? Que Jesús entró en el templo y levantó las mesas e hizo un alboroto ahí en medio de cerca de 2 millones de personas. O sea, no era cosa sencilla, ¿no? Y él entró a la casa a limpiar la casa de Dios, a limpiar el templo, y de repente vienen y le dicen, bueno, ¿tú qué te crees? O sea, ¿quién es? ¿Quién es tu autoridad? A veces nosotros nos sentimos amenazados en lo que creemos que tenemos una autoridad. A veces nuestra autoridad se ve amenazada porque esperamos ser reconocidos, o esperamos tener ciertos títulos, o esperamos tener ciertos reconocimientos públicos o posiciones, pero de eso nada me sirve si yo no tengo el discernimiento espiritual para reconocer que Jesús está en la casa y que Él es la autoridad. ¿De qué me sirve pararme yo en mi casa y decir, es que las cosas se hacen como yo digo, cuando Jesús no es mi autoridad en la casa? Y eso es lo que estaban sintiendo amenazados estos principales en el templo. Jesús, por el contrario, él no tenía ninguna credencial humana, él no tenía ningún respaldo de la iglesia, de lo que era la iglesia, ¿no? Pero él hablaba porque él sabía que venía del Padre, porque él tenía una comunión con Dios. Él vemos en su ministerio cómo él buscaba profundamente a Dios y cada vez que podía se alejaba y tenía tiempos de intimidad con Dios. Y vamos a Mateo capítulo 28. Déjame tomar aquí mi Biblia. Mateo capítulo 28. Y dice, Mateo 28, versículo 18. ¿Estás allá? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Claro que aquí estamos viendo cuando Jesús, una vez que ya fue crucificado y está a punto de ser ascendido, y antes de mandar a sus discípulos a ir a todas las naciones a predicar el evangelio, Él les dice, yo tengo toda la autoridad, yo tengo todo lo que corresponde a que sea sometido a mí. Fíjate qué contraste, no todo el que tiene una autoridad visible tiene el respaldo de Dios, eso es cierto. Y vemos muchos, y lo vamos a ver el domingo, ¿no? Acerca de estos que enseñan y que pareciera que tienen esa autoridad, pero no tienen el respaldo de Dios. Sin embargo, Dios respalda a aquel que es obediente a su palabra, aquel que tiene intimidad con Él, aquel que tiene una búsqueda incesante de la presencia de Dios en su vida, y Dios respalda lo que Él hace. Ahora, no se trata de hacer cosas con autoridad, se trata de hacer las cosas con la autoridad del Señor. Porque no se trata de que yo venga y haga lo que yo quiero. No se trata de que yo venga y recuerdas, la semana pasada decíamos que venga este monte y se quite y se eche en el mar y yo no dudo, y entonces con la autoridad que yo vengo. Qué fuerte, ¿no? A veces decimos, no, es que mira, habla con autoridad y mira para que declara con autoridad para que este monte se quite. Y no se trata de hacerlo con mi autoridad, se trata de hacerlo conforme al corazón de Dios. Debo de saber si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en la voluntad de Dios. Puedo tener todos los recursos, puedo tener habilidades, puedo tener reconocimientos y aún así estar fuera de la voluntad de Dios. Puedo yo hablar
bonito. ¿Puedo yo pararme aquí en este lugar y decir que yo tengo la autoridad de Dios para decir lo que estoy diciendo? Y aún así estar fuera de la voluntad de Dios. Y en tu vida, tú necesitas reconocer que necesitas la autoridad de Dios, someterte a ella. A lo mejor solamente necesitas una palabra de Dios, pero dentro de su autoridad, para entonces que todo te salga bien y que todo prospere, como dice en el Salmo 1. ¿Has estado entendiendo a dónde te quiere llevar el Señor? ¿Has estado discerniendo a dónde te está llamando? ¿Qué es lo que Él quiere que hagas? ¿Cuál es su voluntad? Si sí lo estás discerniendo, ¿estás siendo obediente? ¿Estás ejerciendo la autoridad en tu casa conforme a la autoridad del Señor? ¿Estás viviendo en tus relaciones conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás siquiera preguntándole a Dios primero cuál es su voluntad para hacer o no hacer las cosas? La verdadera autoridad no es aquella que viene y se impone, sino aquella que viene por la obediencia a Dios. Así que la autoridad de Jesús es la autoridad por sobre todas las cosas. Y nosotros debemos de reconocer esa autoridad. Reconocemos que Jesús tiene toda la potestad. Y si nosotros lo hacemos así, entonces no vamos a ser neutrales ni vamos a caminar de manera indiferente. Y ese es el segundo punto del estudio. El segundo punto del estudio es la indiferencia, porque cuando nosotros vemos esa autoridad, podemos tomar una de dos posturas. Te decía yo al principio, la indiferencia o el compromiso. Y la primera es la indiferencia que vamos a ver aquí. Cuando la respuesta es indiferencia, estamos delante de un corazón que aunque pudiera parecer religioso, no se ha sometido ni se ha rendido a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice a continuación en el pasaje. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta y respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Qué fuerte, ¿no? Eran principales de la iglesia y le respondieron, no sabemos. Y sabes, en realidad sí sabían porque estaban calculando su respuesta. ¿Y cuántas veces cuando Dios nos confronta con nuestras verdades o nos confronta con nuestras realidades, nosotros evadimos la respuesta cuando sabemos qué es lo que tenemos que responderle a Dios? Y más bien nos hacemos los indiferentes. Pareciera que más bien estamos siendo expuestos como incrédulos cuando en realidad lo que Dios quiere es transformarnos. No te sientas mal cuando de repente Dios te venga a una confrontación con su palabra, con una realidad tuya y digas, es que yo no quiero hacer eso. Esta semana platicaba con alguien y hablamos acerca de la fe por fe y no por vista. Y de repente esta persona expresó, ay, no me gusta eso. Y digo, bueno, es que no se trata de que te guste. Es que la Biblia nos dice que andemos por fe. Necesitamos caminar por fe. Necesitamos estar seguros que Dios nos está hablando y nos está llevando de su mano hacia donde nos quiere transformar. Entonces, si somos confrontados con su palabra, lo menos que nosotros podemos hacer es ser indiferentes a ello. La neutralidad no existe.
No podemos decir, bueno, estoy entre la espada y la pared, mejor yo digo que no sé. No, con Jesús Dios nos pide que nosotros seamos comprometidos, que no seamos indiferentes, que seamos, que estemos de su lado. Fíjate, ahí mismo en Mateo, no sé si tengas Mateo cerquita, pero Mateo, capítulo 12, versículo 30, dice, Mateo 12, Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor? Nosotros, Dios nos está pidiendo que no seamos indiferentes a su palabra, que no seamos indiferentes a lo que Él, a donde Él nos quiere llevar. La indiferencia es el terreno favorito de un corazón orgulloso. Porque de repente podemos decir, no, es que yo es muy prudente, ¿no? Así como están estos religiosos, así de, no, es que mejor no digo nada, no me meto, pero en realidad pareciera que es más bien una incredulidad. La indiferencia congela el alma. No da chance para el arrepentimiento. No da lugar a que haya fe. No da lugar a que haya compromiso. ¿Sabes? Es más fácil tratar con un ateo, con un incrédulo, que se dice soy incrédulo, a un religioso que es indiferente. Porque al otro, al primero, ese le puedes tú mostrar la verdad y lo vas a convencer, pero el segundo, el que es indiferente, decidió no ser convencido. Es que sí está muy bonito, pero no gracias. A veces, así como estos líderes, buscamos la indiferencia cuando nos está llamando a perder nuestro lugar. Nos está llamando a quitarnos ese reconocimiento de la gente. O nos está quitando de nuestra comodidad. A veces queremos mantener nuestra imagen como el hombre macho todopoderoso, ¿no? Cuando Dios nos está diciendo, ¿tú crees que las puedes todas? A veces queremos, eh, no queremos perder nuestro lugar como la mujer que todo lo puede, la mujer que no necesita a nadie. Cuando Dios nos dice, necesitas someterte. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a someter a la voluntad de Dios? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a comprometer delante de Dios? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a perder, a morir cuando la Biblia nos enseña que para seguir a Jesús nosotros necesitamos morir a nosotros mismos? Necesitamos renunciar a nuestras posiciones. Necesitamos renunciar a lo que tenemos. Y Dios nos está llamando. Dios te está llamando en áreas de tu vida que tú sabes que es verdad, pero te has negado a responder y has sido negligente, has sido indiferente a obedecer la verdad de Dios. A lo mejor has decidido aplazarlo. Así de, no, pues sí, sí, Dios me está pidiendo que yo sea obediente en esto, pero dices, pero ahorita no, joven. Muchas gracias. La fe verdadera no huye del compromiso. Nosotros necesitamos reconocer a Jesús como autoridad y no ser indiferentes. Si has visto a Jesús, si has reconocido a Jesús, entonces no puedes vivir como si no lo hubieras reconocido. Si tú has tenido una experiencia con Dios, no vas a poder caminar hacia la indiferencia. No se puede. La Biblia dice en Hebreos que cualquiera que haya disfrutado del don celestial no puede volver atrás, no puede voltear atrás. Ahora, lo opuesto al compromiso
oye bien, lo opuesto al compromiso no es el rechazo, es la indiferencia. Así que la indiferencia nos está llevando hacia un punto, pero necesitamos nosotros voltear nuestro corazón y llamar al compromiso, obedecer, perdón, al compromiso. Dice el versículo, el último versículo. Así que respondieron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pareciera un contraste y pareciera como hasta un poquito como berrinche, ¿no? Así de, pues no me dices, pues no te digo. Pero en realidad lo que estaba diciendo Jesús aquí era como un poco como en dignidad, ¿no? Como reflejando realmente el corazón de estas personas y diciéndole, tu indiferencia no te va a llevar a ningún lado. Tu indiferencia no te va a llevar al conocimiento de la verdad. Y sabes, a veces nosotros pensamos que como no sabemos, entonces no hace falta que hagamos nada más. A veces nos podemos justificar con la ignorancia, pero en realidad Dios no nos quiere mantener ahí. Dios quiere darnos mucho más. Jesús estaba revelándoles, les quería revelar su autoridad, claro, porque él lo dice en otros pasajes de la Biblia que ahorita vamos a ver. Pero si nosotros no nos comprometemos con la verdad, entonces, ¿por qué tendríamos que tener esa verdad? Si nosotros no nos comprometemos con lo que Dios nos quiere dar, entonces, ¿por qué habría Dios de poner ese tesoro en nuestras manos? Nadie le daría un carro último modelo a un niño, ¿verdad? Así como de, sí, tómalo, súbete y anda. Tendríamos nosotros que ver, bueno, qué compromisos obtienes. ¿Qué compromisos obtienes cuando tú empiezas a caminar en la verdad? Cuando empiezas a tener conocimiento de Dios. Y Dios se revela en este principio espiritual. Dios se muestra a quien está dispuesto a obedecer. Pero si nosotros endurecemos nuestro corazón, si nosotros nos volvemos indiferentes, sencillamente Dios guarda su distancia. No quiero decir que no nos seguirá buscando, porque es cierto que Dios sigue esperando, como el padre del hijo pródigo que estaba esperando que el hijo volviera. Pero no se trata de ese castigo como decir, pues ahora ya no te voy a hablar, ahora te voy a castigar con mi silencio. No, no se trataba de eso. Simplemente Jesús estaba diciendo, ¿no quieres conocer la verdad? Entonces, ahí quédate. Ahí quédate. ¿No conoce Dios nuestro corazón? Así que Él sabe con qué corazón nos acercamos. Y también la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos acercamos, si nosotros nos comprometemos con Dios, entonces Dios se va a acercar hacia nosotros. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, vamos a Santiago. Está casi al final, después de Hebreos. Hebreos 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si te das cuenta dónde está el corazón, si tenemos nosotros un corazón que necesita ser purificado, ¿dónde lo vamos a poder purificar? A través de su palabra, dice el Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
con guardar su palabra. El hecho de que nosotros reconozcamos la autoridad de Jesús no solamente nos lleva a la obediencia, sino nos trae al conocimiento de la verdad. Nosotros reconocemos a Jesús como Rey, pero también vamos a ver que Él se muestra y se revela a nosotros. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si nosotros vamos y buscamos la voluntad de Dios, vamos a saber quién es Él. El acercarnos a Dios no solamente nos pone en una posición de poder crecer en el conocimiento de Dios. Y me encanta que esto estamos viendo los domingos. Y no solamente crecemos en el conocimiento de Él, sino que aparte Dios nos bendice. Y dice Hebreos 11:6 que Él es galardonador de los que le buscan. Y que nuestro galardón, ¿cuál es nuestro galardón? Es Él mismo. Jesús mismo es nuestro galardón, es nuestro premio. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Ya viste por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que toma un compromiso con Dios para buscar de Dios, para saber quién es Él, cuál es su verdad, cuáles son sus caminos, qué es lo que yo necesito renunciar, a qué es lo que Dios me está pidiendo. ¿Cuál es el plan de acción que Dios me está poniendo en su palabra para que yo haga? A lo mejor estás esperando que Dios te hable, pero no has querido obedecer lo que ya sabes de Dios. Es que Dios no me dice nada, es que Dios no me quita esto, no, es que me siento así. Ya sabes de Dios, ya tienes palabra en tu corazón. ¿Por qué no la has obedecido? ¿Por qué no has querido romper con aquello y entregárselo a Dios? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida en las que necesitas comprometerte con Dios? A lo mejor para hacer el devocional, a lo mejor para ser el líder de tu casa, el líder espiritual de tu casa, a lo mejor para ser esa esposa sometida a tu marido, a lo mejor en ser ese hijo obediente a tus padres, a lo mejor en dedicarle el tiempo a crecer en el conocimiento de Dios, a lo mejor eso que te está pidiendo el Señor es en venir a servir a la iglesia. A lo mejor ese compromiso que te está pidiendo el Señor es el venir y conocer, el discipularte, el aprender de Él. A lo mejor el compromiso que te está pidiendo el Señor es simplemente un tiempo con Él, un tiempo en el que puedas tener esa intimidad con Él. ¿Cuántas veces hemos discutido con la autoridad de Jesús y no hemos honrado su autoridad? ¿Cuántas veces hemos dicho, a lo mejor es que si tal vez yo pudiera, pero a lo mejor en este momento no me conviene mucho y nos ponemos a analizar acerca de que cómo obedecer a Dios, así de, no, pues sí quiero obedecerlo, pero mira, en este momento estoy ocupado, en este momento tengo muchos problemas, mira, mis hijos están enfermos, tengo que ir a enterrar a mis muertos. Dios, ¿acaso no sabe todo eso ya? ¿Acaso no Dios conoce todo eso? ¿Por qué hemos discutido con su autoridad? Si queremos ser maduros en la fe, necesitamos saber que Dios no se explica. Él simplemente pide. Él nos manda.
Pero Dios va a traer ese conocimiento si tú estás dispuesto a seguirlo. Dios no se va a revelar más allá de tu obediencia. Si estás dispuesto a comprometerte con la verdad que ya sabes, entonces Dios va a traer la siguiente palabra que necesitas saber. Si quieres el respaldo de Dios en lo que haces, esa autoridad, ese respaldo de autoridad, entonces necesitas someterte a su autoridad. Si no, vamos a vivir en esta religión vacía, como lo estaban viviendo estos personajes. Jesús no está buscando que haya sabios que conozcan la ley para discutir con él. Está buscando discípulos que sigan sus pasos y que lo obedezcan. La verdadera pregunta no era si Jesús tenía autoridad o no. La verdadera pregunta era, ¿estoy entendiendo lo que Dios me está pidiendo para que yo obedezca, para que yo cumpla, para que yo me comprometa? Oramos. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por el mensaje de hoy, Señor. Gracias porque nos recuerda, Señor, también que necesitamos renunciar, Señor, a nuestra indiferencia. Que hemos sido eh, ajenos a tu voluntad. No hemos sabido reconocerte. No hemos sabido reconocer que la autoridad es tuya y que toda la autoridad, toda potestad es tuya en el cielo y en la tierra. Y aún así discutimos contigo. Aún así queremos persuadirte, Señor, para obedecer. Aún así necesitamos, Señor, rendirnos a ti. Aún así necesitamos rendirnos a tu voluntad. Aún así necesitamos rendirnos, Señor, a quién eres tú, a qué es lo que tú quieres, Señor. Señor, no queremos ser indiferentes, queremos comprometernos contigo. Queremos ser, Señor, aquellos que te buscan. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que nos hables. Te pido, Señor, que tu amor, Señor, nos dirija y que seamos sometidos, Señor, que seamos sujetos, para que no nos dejes de hablar, Señor, para que no retires tu palabra de nosotros, Señor, porque ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Ayúdanos, Señor, a mantenernos en este mismo espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén.